Bueno, queridos hermanos, estoy grabando este podcast para poder edificar al pueblo del Señor. Va a durar aproximadamente 20 minutos una parte y quiero decirles, hermanos, que estamos viviendo tiempos bastante difíciles, tiempos bastante em, de mucho, de mucha falsa doctrina y donde es necesario que como iglesia nos comprometamos a escudriñar siempre la palabra de Dios y, y hermanos, vamos a empezar con una oración para darle gracias al Señor porque Él es fiel y Él siempre ha preservado su palabra y su palabra siempre debe permanecer en nosotros. Y es importante acudir al Señor siempre en oración para que Él nos bendiga, manteniendo ese discernimiento y manteniendo ese amor y esa pasión por su palabra, por la sana doctrina y por mantener, ¿no?, ese deseo ardiente siempre de escudriñar su palabra y que esa palabra no solamente esté en nosotros, en nuestro corazón, sino que la pongamos siempre en práctica. Amados hermanos, vamos a empezar con una oración. Padre, Señor, te damos gracias porque nos has dado salud en medio de la enfermedad, nos has dado calma en medio de la tormenta, nos has dado paz, Señor, nos has dado de tu bendición. Señor, siempre has estado con nosotros, tu palabra siempre, Señor, ha estado en nuestra vida. Señor, te damos gracias porque tú eres fiel y tu palabra siempre permanece para siempre. Padre, ayúdame a exponer este tema y que puedan ser muchos temas más llenos, Señor, de tu bendición, llenos de tu palabra, llenos de tu poder. Señor, queremos adorarte, queremos honrarte. Sobre todo también queremos, Señor, preservar, Señor, ese amor y esa pasión que tú has puesto en nuestro corazón. Señor, tú has preservado tu palabra a través de los siglos y tu palabra, Señor, es fiel y verdadera, Señor, y tú siempre, Señor, permaneces fiel. Y gracias, Señor, porque tú, Señor Jesús, nos has dado, Señor, esta palabra bendita, Señor, en nuestro idioma, para que la podamos disfrutar y para que podamos, Señor, escudriñarla siempre y para que esta palabra, Señor, siempre produzca fruto, Señor, en nuestro corazón. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, la Reina Valera, Señor, antigua, que tú, Señor, has puesto en nuestras manos, para que podamos, Señor, a través de ella, Señor, crecer en el conocimiento tuyo y practicar, Señor, por sobre todo tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, empezar con un versículo de la Biblia, un versículo de la palabra. Quiero que me acompañen en primera de Pedro. Vamos al capítulo 2 de primera de Pedro, donde dice, en el versículo 2 del capítulo 2 de primera de San Pedro, dice: como niños recién nacidos, desead ardientemente la leche no adulterada de la palabra, para que por ella crezcáis. Con este versículo quiero iniciar este podcast. Espero que sean muchos, espero que puedan compartir este mensaje, no solamente lo puedan ustedes ver, no solamente ustedes lo puedan, eh, lo puedan disfrutar, ¿no? Y puedan ser edificados, sino que lo puedan compartir a los demás que también necesitan conocer acerca de estos, acerca de este mensaje, ¿no? Y de esta necesidad, ¿no? Poder, de poder enterarnos de muchas verdades y que esas verdades salgan a la luz, ¿no? Porque eh, durante 2 siglos, un siglo y medio, eh, hay cosas que no han estado bien, ¿no? Y dentro del círculo evangélico, eh, y vemos cómo cuando pasa el tiempo y pasan los años, el
conocimiento de la palabra de Dios en la iglesia se está oscureciendo, la iglesia está perdiendo el discernimiento, está perdiendo la, la visión, ¿no? Está perdiendo cada vez más esa lámpara, esa luz, ¿no? Que es la palabra de Dios, que es la claridad, ¿no? De la palabra de Dios en el corazón de la iglesia, ¿no? Para que pueda reflejar y ser luz, ¿no? A las personas que no conocen la palabra de Dios. Pero la iglesia está perdiendo su identidad, ¿no? Como, eh, porque la iglesia no es una institución humana, es una institución que Dios la estableció, ¿no? Desde que Dios, antes de que Cristo ascendiese a los cielos, la iglesia ya existía, Dios la estableció antes, ¿no? Antes, Jesucristo la estableció antes de que Él ascendiese a los cielos. Ah, y hoy en día eh, han salido, eh, bueno, digamos que hoy en día y desde hace siglo y medio siguen saliendo teólogos, eruditos, queriendo confundir al pueblo de Dios, queriendo confundir a la iglesia, ¿no? Eh, Introduciendo, ¿no? Nuevas versiones. Ya en español son casi 45 versiones en español, y eso crea mucha confusión, porque al haber tantas versiones en español, ¿no? La iglesia por el poco discernimiento de estos tiempos y por la poca pasión y por la poca entrega que la iglesia está teniendo hacia la palabra de Dios, estamos viviendo obviamente los tiempos de la Odisea, y ya se nota, ¿no? Suenan las campanas del anticristo, y ya se comienza a ver todo, cada vez el trabajo del enemigo, ¿no? Eh, se comienza a manifestar cada vez más, ¿no? Pero hoy vamos a desenmascarar eh, el trabajo que el enemigo ha estado haciendo dentro de la iglesia, lo continúa haciendo hoy en día, como hace siglo y medio y eh, como hace, como hace desde hace 2000 años, 1000 años, el enemigo siempre ha estado trabajando, ¿no? Desde el huerto del Edén, desde hace 2000 años, que Cristo estuvo en la tierra, el enemigo ya ha estado trabajando, ¿no? Para poder pervertir y cambiar y destruir la palabra de Dios. Y en este versículo que yo le cito, en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 2, eh, cómo reza en la versión antigua, ¿no? Yo lo he citado, pero en la versión 1960 añaden una palabra que dice para que por ella crezcáis para salvación, ¿no? Y esa palabra para salvación no existe en el original griego. Ustedes pueden revisarlo y escudriñar esto. Para los que conocen más el griego o para los que no conocen a profundidad, pueden acudir a un interlineal en griego, o por ejemplo, pueden acudir al diccionario Strong, que es un diccionario muy famoso en griego. Interlineal también tiene entre griego y español, y se van a dar cuenta que la palabra diasoteria en griego significa para salvación, no existe en el original griego. Sin embargo, cuando se le añade la palabra para salvación, eso altera el texto, el sentido del texto, y eso afecta a doctrina. Porque los eruditos modernos, la erudición moderna dice, no, son cambios que se están haciendo, cambios ligeros que no afectan doctrina, pero la realidad es que sí afectan doctrina. Porque si yo pongo aquí para salvación, entonces la persona que está leyendo el texto puede pensar que la salvación se puede obtener, ¿no? O que la salvación de alguna manera se puede perder, y que hay que hacer obras, ¿no? Y hay que hacer méritos para obtener esa salvación, para llegar. La palabra para indica un destino, ¿no? Si yo pongo para salvación, esa palabra, esa preposición para
indica un destino, un propósito, un objetivo, ¿no? Entonces, y el objetivo, según la 60, es obtener la salvación, ¿no? Obtener la salvación. Pero la salvación Cristo, yo ya la tengo porque Cristo ganó por mí esa salvación. Entonces, la palabra para salvación no solamente es espuria, porque no aparece en el original griego, sino que eh, afecta doctrina. Y al afectar doctrina, eso es malo. Y eso crea confusión, y eso crea, y eso crea una mala semilla, y eso es pervertir la palabra de Dios, pervertir, ¿no?, la sana doctrina del Señor Jesucristo. Y eso es algo que el enemigo viene trabajando, ¿no?, desde el huerto del Edén, desde hace 2000 años, 200 años. Las artimañas del enemigo siempre han sido las mismas, ¿no? Cambiar y pervertir la palabra de Dios, porque desde ahí puede sembrar una mala semilla en el corazón de las personas, de los seres humanos, ¿no?, de los hijos de Dios, ¿no? Sigue pervirtiendo como hace 2000, como hace 5000 años, ¿no?, como hace 7000 años. El diablo nunca ha cesado de alterar y de cambiar la palabra de Dios, ¿no?, de la bendita palabra del Señor. Entonces siempre el enemigo está tratando de destruir la buena semilla que Dios ha sembrado en nuestros corazones. Entonces, y ellos pues se basan de que los manuscritos más antiguos, ¿no?, dicen tener los originales, pero cuando sabemos que los originales se han perdido, esos manuscritos de puño y letra de Pablo que él escribió no existen, se perdieron. Así que yo no estoy en contra de actualizar el lenguaje, de actualizar la palabra de Dios para hacerlo más clara, ¿no? Ya que existen muchos arcaísmos, muchas palabras antiguas, ¿no?, y actualmente ya no se usan. Eso sí es cierto. Pero lo que no se debe hacer es corrompir y pervertir la palabra de Dios. No puedes actualizar y hacer cambios eh, no conforme a lo que dice el original, tanto griego como hebreo. No se puede hacer eso. Y cuando no hay necesidad de cambiar ni de cambiar algo, no se debe hacer, ¿no? Hay palabras que no se deben actualizar porque están claros, demasiado claros, en la Biblia antigua, en la Biblia Valera 1865, en la Biblia Valera 1602, ¿no? Y no se debe cambiar, ¿no? ¿Por qué? Porque eh, si uno con el discernimiento del Espíritu Santo y con la y con esa sabiduría que Dios nos ha dado, ¿no?, a través de su palabra, podemos ver claramente que no hay necesidad de cambiar ciertos versículos, perdón, de actualizar, ¿no?, porque está claro. Pero donde hay que actualizarlo, porque hay palabras que son viejas, que son arcaicas, y eso sí debemos actualizarlo. Pero si vamos a hacer una actualización, tiene que ser conforme al texto original, ¿no?, de acuerdo al texto tanto hebreo, al texto masorético como al texto recibido. No puedes basarte en unos manuscritos o en un texto que es corrupto, que es espurio y que afecta totalmente la doctrina del Señor y que cambia la doctrina del Señor. Estoy hablando de los manuscritos vaticano, sinaítico, alejandrinos, eso hablaremos más adelante, ¿no?, que son los manuscritos que los teólogos modernos hoy en día se basan, ¿no? Nosotros no vamos a actualizar el lenguaje, ¿no?, cuando no hace falta actualizarlo, porque está totalmente claro, ¿no? Y uno de esos versículos, por ejemplo, lo podemos ver en Primera de Corintios. Vamos a Primera de Corintios, quiero que me acompañen, perdón, Segunda de Corintios. eh, en Segunda de Corintios, eh, vamos a Segunda de Corintios, versículo 2,
capítulo 2, versículo 7, hermanos, y dice la palabra de Dios, ¿no? Porque no somos como muchos adulteradores de la palabra de Dios, y eso está en la versión antigua, ¿no? Y ahí no hay necesidad de cambiar el término adulteradores porque el término es claro. Sin embargo, la 1960 pone la palabra medran falsificando, ¿no? Y la palabra medrar es una palabra que no está, crecer, significa crecer, aumentar, ¿no? Y esa palabra no existe en el original griego, ¿no? Y poner medrar falsificando es confundir, porque la palabra medrar es una palabra totalmente arcaica y que no se debe colocar, no solamente porque no existe en el original, sino porque simplemente le quita claridad al texto, le quita claridad, ¿no? Aunque medrar falsificando puede significar lo mismo que adulterar, sin embargo, es quitarle claridad al texto y ahí no había necesidad de cambiar la palabra adulteradores por medrar falsificando, ¿no? En lugar de actualizar el lenguaje para hacerlo más claro, y más bien la 1960 ha caído ha alterado, afectado doctrina. ¿Por qué? Porque le ha quitado la claridad al texto en ese pasaje de Segunda de Corintios, que estoy, el capítulo 2 que yo estoy citando. Entonces, y si vamos a actualizar el lenguaje, pues hay que hacerlo donde hace falta y donde hace falta. En la Biblia antigua, la Reina La Valera, 1865, en realidad no necesita una actualización eh, y que no sería pues más del 1%, ¿no? Ya que sí existen arcaísmos, sí existen palabras muy viejas, ¿no? Pero donde sea falta, vamos a actualizarlo, pero conforme al texto griego, respetando, ¿no?, el texto, la originalidad del texto, no tratando de corrompir, ni de sembrar, ni de poner palabras para confundir, ¿no? Y donde cualquier cambio ligero que se haga, pues se termine afectando doctrina y se termine contradiciendo a lo que dicen tanto los originales como el texto griego y el texto hebreo. Ahora, en el Salmo 23, ¿no? Otra actualización que hizo la 60, ¿no? Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Eso dice la 1960. Pero la versión antigua dice, y el texto masorético también lo dice, Jehová es mi pastor, o Jehová es mi pastor, no me faltará. Entonces ahí hicieron un cambio. Pero resulta que en el texto masorético dice, Jehová es mi pastor, no me faltará. Hace referencia a Dios mismo, ¿no? A Jehová mismo, ¿no? A la presencia de Dios, a Dios mismo, ¿no? Eh, a la, alusión, cualquier cristiano con poco conocimiento en la palabra y con mucho también, se puede dar cuenta que esa palabra me enlaza a Jehová, a su presencia, ¿no? Y si uno revisa todo el Salmo, a la presencia misma del Señor, esa presencia protectora, ¿no? Al abrigo del Señor, ¿no? Porque la presencia del Señor es mi abrigo, la presencia del Señor es mi refugio, es mi roca, ¿no? Necesito esa presencia de Dios para estar seguro y estar confiado y estar amparado, ¿no? Para sentirme amparado en una roca, en un castillo. Entonces, todo el Salmo reza, eh, eh, el Salmo 23 reza acerca de la protección del Señor. Entonces, yo no necesito la bendición, que el Señor me bendiga económicamente o que me bendiga con cosas materiales, ¿no? Con una bonita familia para yo sentirme protegido, para yo sentirme amparado. No, la misma presencia del Señor eh, es la que me da seguridad, tenga o no tenga dinero, tenga o no tenga bienes, ¿no? Tenga o no tenga eh, la presencia de un familiar o de mi familia, ¿no? Si yo tengo la presencia de Dios dentro de mí y estoy bien en esa relación con el Señor, ¿no?
yo como creyente me siento seguro y me siento amparado. Entonces yo lo que necesito más en esta vida es más que el dinero, más que las posesiones, es la mismísima presencia del Señor morando dentro de mí. Entonces yo estoy bien en esa relación y entonces voy a estar seguro, voy a estar confiado, mi vida va a estar segura, ¿no? Voy a tener una paz, ¿no? Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, con eso no quiero decir que no sea importante tener dinero o recursos o una bonita familia o un bonito hogar, sino que la presencia de Dios es lo más importante en nuestra vida. Entonces, pero cuando dices nada me faltará, entonces estás alterando, ¿no? Estás alterando. Se puede este texto interpretar para otras cosas, ¿no? Nada me faltará. Y esto se puede interpretar con la teología de la prosperidad, ¿no? Entonces, como si yo teniendo al Señor, el Señor sí o sí me va a garantizar tener un bienestar económico. No, no. No, o sea, el hecho de yo tener al Señor en mi corazón, de yo tener a Jesucristo, no me garantiza tener, tener dinero, tener posesiones, tener bienes, aunque el Señor sí me puede bendecir, ¿no? Pero, no me garantiza tener dinero, tener posesiones, no quiere decir que no vamos a pasar necesidad económica, no quiere decir que no vamos a pasar necesidades financieras, ¿no? Porque el Señor lo que quiere, lo más importante de mí es que yo me mantenga en su presencia. Y si el Señor me da voluntariamente esas cosas que yo necesito, materiales, pues el Señor me las va a dar porque Él quiere dármelas, pero Él no está obligado, ¿no? Así que la presencia del Señor no me garantiza, y el estar bien con el Señor no me garantiza nunca no pasar necesidades, porque la vamos a pasar. La Biblia misma la dice, ¿no? En el mundo tendréis aflicción, ¿no? Todos los apóstoles eh, eran pobres, ¿no? Eran pobres, ¿no? Pedro dijo, yo no tengo oro ni plata, lo que yo tengo te doy, ¿no? Entonces, y lo que él tenía era la gracia y el poder de Jesucristo. Entonces, el hecho de que yo sea un cristiano fiel, ¿no? No quiere decir que no voy a pasar necesidades, ¿no? Y el Señor en su fidelidad me premiará y me dará bienes, ¿no? Conforme a la fidelidad que yo le muestre, me dará recursos, me dará bienes, me dará bendiciones, ¿no? Pero, eh, pero también puede ser que yo sea un buen cristiano y no tener ese dinero, no tener recursos. ¿Por qué? Porque el Señor me da esas cosas conforme a su voluntad, conforme a su voluntad, ¿no? Y conforme también a su tiempo. ¿No? No quiere decir que yo no, no voy a pasar esas necesidades económicas que muchos cristianos pasan. Pero en ese versículo de la 60 del Salmo 23, se da a entender, ¿no? Como que ya yo soy cristiano y no voy a pasar, y no me va a faltar nunca el dinero, no me va a faltar nunca las necesidades materiales. Cuando es una mentira, sabemos que todos los cristianos pasamos, ¿no? Y muchos cristianos actualmente que están de misioneros en muchas partes del mundo, lo están pasando peor que uno. Ellos sí están pasando. Si uno conversa con cristianos de Afganistán, de China o de Pakistán o de algún país de la India, ellos están pasando, o de la China, están pasando verdaderamente unas penurias económicas, ¿no? Y no se cumple lo que dice la 60, ¿no? Porque en cuanto yo soy más cristiano y estoy más apegado al Señor, más pruebas voy a tener. Y el Señor va a probar más mi fidelidad. Eh, y el Señor va a probar más cuán fiel yo le soy. Entonces, no garantiza un éxito, una prosperidad económica, el hecho de yo ser un cristiano fiel y de yo estar bien con el Señor.
Bueno, hermanos, voy a hacer una pausa y, y vamos a volver a, hablando un poco más acerca de la Reina Valera 1865 y un poco más acerca de la evidencia de los manuscritos griegos y acerca em, de lo que el Señor ha hecho, ¿no? En su iglesia a través de los siglos y de cómo Él ha preservado su palabra y de cómo Él ha sido fiel y cómo Él nos ha mantenido esta Biblia en español, que verdaderamente nosotros ahora la disfrutamos, pero que verdaderamente costó mucho trabajo y muchos sufrimientos y muchas penurias a los que tradujeron y a los que mantuvieron, ¿no? Tanto las copias de los originales como a las traducciones, ¿no? Que vinieron de una raíz y una familia de manuscritos que llamamos actualmente el texto recibido, el texto mayoritario, que es totalmente contrario al texto crítico, ¿no? Hermanos, vamos a hacer una pausa y vamos a volver más adelante y que este programa sea de bendición, hermanos.